Hola chicos, muy buenos días. En esta oportunidad entonces vamos a hacer el gorrito y el pañalito, se los voy a enseñar a hacer para que podamos vestir a nuestro bebé angelito. Entonces quédate y por favor, si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, compartas y comentes. Si tienes alguna inquietud, por favor, escríbelo en la cajita de descripción abajito en los comentarios. Puedes hacer tu pregunta. Entonces vamos con el paso a paso para el pañalito y el gorrito. Recordemos que hemos estado trabajando este bebecito en varias clases, ¿va? Entonces, las primeras clases o los primeros videos están disponibles en el canal para que los miren. Ahora vamos a iniciar a hacer el gorrito y el pañalito. Voy a utilizar entonces, dicho esto, voy a utilizar el hilo macramé, un hilo 100% acrílico y una aguja de crochet de 1.5. Bueno, aquí no, ahí creo que se ve, 1.5 milímetros. ¿Sí? Y simplemente vamos a iniciar con el gorrito, va a iniciar con un total de 17 cadenas para el gorrito. Voy a montar un total de 17 cadenas. Hacemos el nudo deslizado y montamos 17 cadenas, ¿va? Entonces inicio con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Tengo entonces las 17 cadenas para el gorrito. Y en la segunda cadena, a partir del crochet, en la segunda cadena, contamos 1, 2. En esa segunda cadena yo marco con el dedo y allí vamos a empezar a tejer el primer punto alto, ¿sí? Entonces empezamos con el primer punto alto, pasamos al siguiente punto y trabajamos otro punto alto, pasamos al siguiente punto, otro punto alto, y de esta forma vamos a ir trabajando toda la vuelta. Simplemente sobre cada cadenita que se me presenta voy a trabajar un punto alto. Entonces en total vamos a ir trabajando 16 puntos altos. En esta primera vueltica son 16 puntos altos. Esta es la base de nuestro gorrito. Recordemos que usted lo puede trabajar también en otro color, obviamente en tonos quizás pasteles. Para el ejemplo lo voy a hacer con este azul. Pero repito, usted lo puede hacer en tonos pasteles. Por ejemplo, un lila, un rosa pálido, un azul celeste, un verde manzana, verde menta. Ya eso depende de cada uno. Listo, entonces vamos a ir trabajando un punto alto hasta completar un total de 16 puntos altos. Me quedan dos puntitos y entonces hago los dos puntos altos, el primero y el segundo punto alto en el siguiente espacio. ¿Sí? De todas formas contamos y debo tener un total de 16 puntos altos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos altos. Esto representa la altura. ¿Listo? La altura del gorrito. La altura del gorrito. Ahora, voy a subir con una cadena. Levanto una cadenita, doy vuelta al tejido y simplemente en ese primer punto, pero por pestaña trasera o por blow, vamos a ir haciendo los puntos altos, ¿sí? Por hebra trasera. ¿Cierto? Entonces vamos a ir trabajando en cada punto alto que se me presenta un punto alto.
Mire, cierto, por hebra trasera. Mira, ahí les muestro dónde debemos picar o dónde debemos pasar el crochet para hacer el punto alto. La verdad, esta aguja me gustó muchísimo. Está muy cómoda para trabajar. Sí, muy chévere para trabajar. Entonces, voy a repetir 16 puntos altos, pero recordemos por hebra trasera. Miren, por hebra trasera. Por hebra trasera vamos a ir trabajando los 16 puntos altos. Solo agarrando la pestañita trasera de los puntos, ¿va? Vamos llegando al final de esta vuelta número 2. Vamos llegando al final de la vuelta número 2. Entonces, mira, aquí está un punto, aquí hay otro y aquí tenemos otro. ¿Sí? No nos podemos saltar ni un solo punto porque si nos saltamos un punto, por lo menos uno, evidentemente el tejido va a quedar cortado, digámoslo así, va a quedar mal. Porque la idea es formar un rectángulo, ¿listo? Ahí está, miren, entonces el último punto, esta cadenita, miren ahí, claramente se ve. Y por hebra trasera formamos el punto alto. De todas formas vamos a ir contando, porque la idea es mantener siempre los 16 puntos altos a lo largo de la tira. Vamos a hacer contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Listo. Vamos a pasar entonces a la fila número 3. Igual, subimos una cadena, levantamos una cadena, levantamos una cadena, y simplemente giramos el tejido y volvemos a repetir puntos altos. El primer punto alto claramente lo vamos a hacer aquí, por hebra trasera. Punto alto. Y así voy a ir trabajando un puntito alto hasta el final. Aquí lo estamos trabajando bien, con calma, para que usted pueda entenderlo. Y miren, ya se va formando el rectángulo que necesitamos para el gorrito. Bueno, con esta vuelta vamos a trabajar un total de, contando estas 3 vueltas, vamos a trabajar 17 filas en total. Sería 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta completar 20 vueltas. Vamos a completar 20 filas en total. Contando estas 3, tendríamos que tejer otras 17 más para un total de 20 vueltas. Vamos a tejer un total de 20 vueltas. Yo aquí voy terminando la fila número 3. Entonces vamos a tejer un total de 20 filas de la misma manera, ¿cierto? Entonces cada vez que vamos a subir una hilera, a pasar a una hilera diferente, levantamos solamente una cadena. Cadenita. Doy vuelta al tejido y en ese primer punto aquí, donde tengo los deditos ahí, aquí, voy a hacer el primer punto alto.
pero solamente por hebra trasera, tomando la pestaña trasera. ¿Sí? Bueno chicos, entonces voy a seguir avanzando hasta tener un total de 20 filas. Vengo entonces con ustedes para continuar. Entonces tejemos 20 filas y nos vemos allí. Así va quedando mi gorrito entonces, miren. Llevo 14 filas, recuerden cómo se cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces así debemos ir tejiendo con los mismos puntos, va quedando como un rectángulo, digámoslo así, un rectángulo. Y recuerden que son 20 filas en total, entonces cada vez que subimos levantamos una cadena, damos vuelta al tejido y en el segunda cadenita, a partir del crochet cuentan 1, 2, en esa segunda cadenita empiezan formando el primer punto alto ahí, pero siempre para este modelo por hebra trasera, ¿sí? Entonces a la 15ª fila, la 15, y me quedarían faltando entonces 5 más. Esto vendría siendo el ancho, ¿sí? El ancho del gorrito. Después lo vamos a unir en el lateral, así de esta forma. Por eso debe ser de 20 filas para poder unirlo, ¿sí? Entonces en cada puntito, en cada cadenita, un punto alto, pero recuerden solamente agarrando las pestañitas de atrás. Solamente las pestañitas de atrás. Y con eso logramos como una especie de acanalado, ¿cierto? Ese efecto, la textura en el tejido de acanalado. Recuerden que lo podemos hacer en el color de nuestra preferencia. Aquí está otro, aquí hay uno en otro color. Y por supuesto en esta muestra lo hicimos en azul, ¿sí? Y este lo estamos haciendo por supuesto en azul rey. Este es un azul rey, aunque en cámara se ve como petróleo, pero es rey. Es un azul rey. Listo chicos, entonces hacemos en total las 20 filas y vengo con ustedes para empezar a unir los laterales. Muy bien, entonces tenemos la tira totalmente terminada, son 20 filas, ya están listas. Ahora voy a cortar acá una hebra larga. Voy a dejar aproximadamente unos, miren, voy a dejar una hebra larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esta vamos a unir el lateral. Entonces vamos a cortar el hilo, voy a sacarlo, estiro, no levanté cadena ni nada, simplemente hice esto y ahora voy a hacer esto, mira, ¿sí? Voy a hacer esto. Sí, entonces voy a proceder a cerrar el lateral. Para ello simplemente vamos a rematar primero que todo este hilo, lo voy a rematar o lo voy a perder. Este es el hilo del comienzo, recuerden, donde hicimos las cadenas. Antes de cerrar el lateral voy a rematar este hilo, entonces voy a pasarlo por abajo, justo, exactamente, y simplemente voy perdiendo ese hilo entre los puntos. Voy perdiendo ese hilo entre los puntos. Perdón, voy perdiendo ese hilo entre los puntos. Se me olvida que estoy en cámara. Aquí estoy nuevamente centrado. Simplemente vamos perdiendo ese hilo entre los puntos, ¿sí? Y va quedando bonito. Voy arrastrándolo
hasta perderlo completamente. ¿Sí? Bueno, ahí es, hasta ahí podemos cortar el excedente, por supuesto. Con mucho cuidado de no cortar el tejido. Listo. Ahora, voy a tomar entonces el final, miren el final, el hilo. Voy a enhebrar nuevamente. Esta es la tira. Y voy a enhebrarlo en... Voy a utilizar esta aguja punta Roma. Es una aguja que no pica, ¿sí? Entonces vamos a tomar las dos piezas y voy a ir enfrentando punto con punto. Entonces debo tener 16 puntos, ¿sí? 16 puntos a este lado y 16 puntos acá y 16 puntos acá. Pero solamente vamos a tomar de esta parte donde están las cadenitas, solamente la parte interna, ¿sí? La pestaña interna. A ver, yo me acerco más para que usted pueda ver. Esto es lo que vamos a ir tomando, la pestaña interna, ¿sí? Entonces voy a contar 16 puntos acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces voy a proceder a tomar, ya tomé el punto de acá, ¿sí? Aquí ya está un punto, entonces tomamos este punto. Y 16, ok. Y tomamos el punto de acá. ¿Ves? Así. Ahora, un punto de la parte interna y el siguiente punto del frente, ¿cierto? Miren, así. Un punto de aquí y un punto de acá. Pero recuerden que el punto de acá es en la parte interna. Parte interna. Puntico de este lado y un puntico del frente. Y así sucesivamente me voy a ir yendo hasta completar los 16 puntos de ambas piezas, ¿va? Eso sí, van ajustando. Procuren ir ajustando siempre para que les quede bien cosidito. Un punto de este lado. No podemos repetir puntos, repito, no podemos repetir puntos. Y un puntico del frente. ¿Sí? Y así. Vamos a ir cosiendo la pieza totalmente en un lateral. Un puntico de este lado, un puntico del frente. Repito, la idea no es repetir puntos, porque está ahí la misma cantidad de puntos, ¿sí? Mira, entonces así vamos cerrando y vengo entonces con ustedes cuando ya haya terminado de cerrar. Bien, entonces vamos llegando aquí. Vamos llegando entonces aquí a la esquina, entonces a este lado debo coger un punto y debo coger el punto de la esquina también, ¿ya? Y ahí completamos entonces la costura del lateral. Ahí está. Ahora vamos a cerrar lo que es la boquilla, esta parte de arriba. Entonces, una vez que estemos posicionados de esta forma, buscamos estos nuditos, miren, así. ¿Sí? Ustedes se van guiando por esto, mira. Estos canales, estas como V's o espiguitas, y en cada espiguita hay un nudo, ¿sí? Ese nudito es el que vamos a utilizar para coser así.
para fruncir, para cerrar la boquilla, ¿sí ven? Ahí les estoy levantando para que usted observe dónde es que debe hacer. ¿Listo? Entonces nos guiamos desde la primera espiguita. Entonces ingresamos por ahí, por la primera espiguita. Y así vamos a ir pasando por cada una de las espigas, en cada uno de los nuditos que están encima de las espiguitas. Mira, aquí está la espiguita y arriba ahí está el nudito. Entonces por ahí vamos a pasar. ¿Sí? Mira, aquí está la otra espiguita. Entonces usted levanta el nudito. ¿Ves? Ahí, en la espiguita. Y allí hay un nudito. Pasas por ahí. Igual espiguita. Encima hay un nudito. Pasas. Siguiente espiga, mírenla. Aquí está. Y arriba buscamos el nudito. Aquí está. Míralo. ¿Ves? Ahí lo estoy levantando. Ahí está. Siguiente espiguita. Pasas. Y vamos llegando, mira, a otra espiguita. Levantas. Siguiente espiguita. Levantas el nudito. Siguiente espiguita. Debe ser esta, ¿cierto? Sí, esta. Ahí está. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar. Mira, ya después de haber pasado por todos los nuditos de las espiguitas, ya pasé por todos, simplemente empiezo a fruncir. Es decir, a cerrar. Jalo completamente todo para que se cierre. ¿Ves? Jalas. Y podemos dar otra pasada. Entonces, volvemos. Vamos a dar otra pasada, por supuesto. De todas formas, voy a abrir un poquito aquí para poder ver bien dónde es que debo pasar. Mira, entonces vuelvo a pasar por las mismas espiguitas o nuditos por donde hicimos la primera, ¿sí? La primera pasada. Simplemente volvemos a pasar por cada uno de ellos para que la costura quede más resistente, no se nos vaya a soltar. Le vamos a dar otra pasada, ¿sí? Recuerden, por el mismo lugar. ¿Ves? Por el mismo lugar, por el mismo lugar. Mira, así. Por el mismo lugar vamos a dar otra pasada. Mismo lugar y mismo lugar acá. Y allí entonces hemos terminado. Ya, le hemos dado las dos pasadas entonces. Ahí se ven los dos hilitos. 1, 2. ¿Se ve ya? Entonces ahí ahora sí podemos cerrar, fruncir completamente, miren. Y yo simplemente voy a pasar este hilo hacia la parte interna. Y en la parte interna es donde vamos a rematar, ¿cierto? Queda como, mira qué lindo queda bien formadito nuestro gorrito. Y ahora voy a dar la vuelta, solo para asegurar el nudito, el hilo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer un remate. Por ejemplo, voy a tomar aquí, voy a darle una vuelta. Y listo. Hicimos un nudito de atraque, digámoslo así. Y ese nudito o ese hilito lo podemos ir perdiendo. Este es el revés, miren, el revés del gorrito. Entonces voy a rematar
pasando. Puede ser incluso entre los puntos, podemos ir pasando entre los puntos. ¿Sí? Entonces vamos a ir pasando por aquí entre los puntos, como perdiendo la hebra. ¿Ves? En medio de los puntos. Para ir perdiendo ese hilo. Entonces de esa forma vamos a ir perdiendo ese hilo que nos queda. Y el excedente, por supuesto, lo cortamos, listo. Lo que sobra lo cortamos. Y tenemos listo nuestro gorrito, mire, bien cosidito, no se puede soltar, no se debe soltar. Entonces tenemos listo nuestro gorrito para nuestro bebé. De hecho me gustó el color, no sé, a pesar de que no es un tono pastel, me gustó. ¿Sí? Listo, entonces vamos a hacer lo que es. Vamos a hacer lo que es el pañalito. Lo vamos a hacer del mismo color. El pañalito del mismo color. Listo, el pañalito del mismo color. Con azul. Entonces vamos a tomar el mismo color azul. Entonces vamos a hacer el pañalito, pero lo voy a hacer en el mismo color azul oscuro, azul rey. Y le voy a montar, voy a iniciar con un total de 12 cadenas. Voy a iniciar con 12 cadenas, con el mismo gancho del 1.5. Y el hilo macramé vamos a montar un total de... Voy a montar un total de 12 cadenas. Entonces vamos a hacer el pañalito, lo voy a hacer en este azul, pero si usted quiere lo puede hacer en otro color, incluso en el crudo, ¿sí? En el color crudo. Monto 12 cadenas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces monté las 12 cadenas, tengo las 12 cadenas, y entonces en la segunda cadenita, a partir del crochet cuentan 1, 2, en esa segunda cadena, sencillamente empezamos a hacer puntos altos. Listo, entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así vamos a ir trabajando un punto alto sobre cada punto alto disponible. 6, 7, 8, 9, 10. Me quedan entonces un total de 11 puntos altos, ¿cierto? Ahí tengo mis 11 puntos altos. Listo. Entonces, para pasar a la siguiente vuelta, simplemente levanto una cadena. Una cadena. Y voy a dar vuelta, una cadena, una vuelta, y empezamos con un aumento, ¿sí? En el primer punto voy a trabajar un aumento. Aquí sí lo voy a hacer por cadena completa, ¿sí? Aquí sí voy a tejer la cadena completa, hacemos el aumento. Recuerden que cuando yo les digo aumento es tejer dos puntos en un mismo espacio. Ahí tengo el primer punto alto y en ese mismo punto trabajamos otro punto alto, ¿sí? Ahí ya tendría mi primer aumento, entonces tejo los siguientes puntos
normales en punto alto. Entonces, puntos altos. Y en el último punto alto, que me quede, ¿cierto? Pues sería este punto. Y en el último punto tomamos la última cadenita, digámoslo así, ahí. Y ahí tomamos la cadenita completa y allí realizamos otro aumento, ¿sí? Tejemos un punto alto y en ese mismo espacio tejemos otro punto alto. Entonces esto va a empezar a abrir, digámoslo así. Se abre a este lado y se abre a este lado, mira. Entonces aquí tengo un total de 13 puntos altos. Siguiente vuelta, levanto solamente una cadena. Levanto una cadena, doy vuelta al tejido y en el primer puntito, en este primer punto, aquí donde estoy marcando con los dedos, allí realizamos nuevamente un aumento, ¿sí? Entonces tejemos punto alto, en ese primer puntito tejemos punto alto y seguido de otro punto alto, es decir, el aumento, ¿ya? Ahí tenemos el primer aumento de esta parte. Sigo tejiendo punto sobre punto y en el último punto volvemos a aumentar, ¿sí? Entonces me quedan un total de 15 puntos altos. Esta es la fila 3 del pañalito de esta primera pieza. Sigo tejiendo y al final realizo otro aumento. Recuerden que estoy trabajando con la aguja 1.5 milímetros y ahí hilo macramé. El cuerpo base también lo realicé con el hilo macramé. ¿Listo? Voy tejiendo y al final debo tejer también otra vez un aumento. Miren, vamos llegando al final, entonces me falta un punto. Miren, yo volteo aquí para que usted sepa dónde es. Miren, la cadenita completa. Ahí la estoy enmarcando o la estoy señalando. Mire, aquí está la cadenita. Ahí debemos tejer otro punto alto. Es decir, punto alto. Mira, agarrando la cadenita completa. Y allí realizamos punto alto. Y trabajamos nuevamente el aumento, ¿sí? Es decir, trabajamos otro punto alto en el mismo espacio. Y tenemos entonces un total de 15 puntos. De todas formas, si usted tiene duda de cuántos puntos va contando, a ambos lados se teje un aumento y un aumento. Entonces debemos tener, empezamos con 11, luego con 13 y luego con 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15 puntos. Fila número 4, entonces pasamos a la fila 4 con, levantamos una cadena, damos vuelta al tejido y en el primer punto que se me presenta debo realizar un aumento. ¿Sí? Hago aumento y tejo hasta el final agarrando las cadenitas completas, punto sobre punto. Todo aquí sí es agarrando cadenita completa.
Este pañalito es muy fácil de tejer, sencillo, cualquiera lo puede hacer. Eso sí, estamos haciendo en macramé, hilo macramé Miratex, para que lo tenga en cuenta, qué hilo estoy utilizando. Y el número del gancho es 1.5. Para el pañalito y el gorrito lo tejí con 1.5. El cuerpo base lo hice con 1.8, ¿sí? Un poquito más gruesa esta agujita, para que lo tenga en cuenta. Aquí vamos tejiendo punto sobre punto. Entonces nuevamente buscamos, si tienen duda de dónde está, de saber dónde está, no saben dónde está la cadenita, el último punto, usted simplemente pone el tejido hacia este lado, mirando hacia nosotros, hacia este lado, y buscas la cadenita. Mira, ahí está la cadenita donde debes hacer el aumento, ¿sí? Allí trabajamos 2 puntos altos, es decir, aumento de punto alto. Hacemos el primer punto alto, y en ese mismo punto trabajamos otro punto alto, y ahí queda el aumento, ¿sí? Y ahí va quedando la forma del pañalito. Ahora nuevamente levanto una cadena y pasamos a la fila número 5. 5, damos vuelta, levanté una cadena, damos vuelta, y nuevamente en el primer punto alto trabajamos punto en aumento, un punto alto, y ahí trabajo otro punto alto, es decir, el aumento, ¿sí? Ahora simplemente me vengo con punto sobre punto y al final vuelvo a tejer otro aumento. Entonces aquí me deben quedar 19 puntos, ¿cierto? Estamos aumentando 2 puntos, uno al comienzo y uno al final. Entonces en cada fila se aumentan 2 puntos nomás. Aquí me quedan entonces un total de 19 puntos altos. ¿Sí? 19 puntos altos. Y en el último punto que se me presenta, aquí recordemos, damos vuelta y voy a marcar dónde deben tejer el último punto. Mira, aquí está la cadenita y aquí debemos trabajar el aumento. Entonces, lazada, me voy a ese puntito y hacemos el primer punto alto, nuevamente lazada, y en ese mismo punto trabajamos el aumento. ¿Sí? Ahí está el aumento, miren. Así nos va quedando el pañalito. La primera pieza, son 2 piezas exactamente iguales. Con estas mismas instrucciones vamos a tejer la otra pieza. De todas formas lo vamos a hacer. Ya entonces me queda la última vuelta, la sexta vuelta. Voy a levantar una cadena. Voy a levantar una cadena. Doy vuelta al tejido y vamos a ir tejiendo. Ya saben, entonces vamos a ir trabajando el primer punto en aumento. En el primer punto trabajamos un aumento de punto alto, ¿sí? Toda la pieza del pañalito se trabaja en punto alto para este diseño. Seguimos tejiendo entonces punto sobre punto. Punto sobre punto.
Ok, entonces en el último punto también debo voltear y allí en el último punto debo trabajar el aumento. Aquí está el último punto. Recuerden, al final debemos buscar esa cadenita y allí trabajamos el último aumento, ¿sí? Bien, entonces debo contar cuántos puntos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21 puntos. Perfecto. Entonces voy a cortar. No es necesario dejar un hilo muy largo, no. Con que usted pueda rematar, listo. Y estiras. Ok, tenemos la primera pieza. Entonces vamos ahora a rematar este hilo, es decir, vamos a perderlo. Voy a perderlo antes de proceder a hacer la otra pieza, ¿sí? La otra piecita del pañalito. Entonces, primordial ir perdiendo este hilo para que quede bien formado nuestro pañalito, estire bien para que no quede de pronto el nudito ahí visible. Y simplemente vas pasando, es muy sencillo, van pasando por cada uno de los puntos y lo vamos llevando un tramo bastante lejos. Lo voy a llevar más o menos hasta por aquí. Miren, simplemente voy pasando con la aguja, voy perdiendo entre los puntos. Vamos a llevarlo hasta ahí, es más que suficiente. Miren, entonces simplemente paso por esos puntos. El sobrante, por supuesto, lo cortamos con mucho cuidado de no cortar el tejido, mucho cuidado. Listo, ahí está. Entonces hemos rematado ese hilo. Y ahora vamos a rematar esta pieza, este hilo también. Lo vamos a rematar, es decir, lo vamos a cerrar. Para ello simplemente me vengo hacia este lado, que este hilo quede hacia la derecha. Que este hilo quede hacia la derecha. Y lo que voy a hacer es, hago esto, mira, hago esto, le doy una vuelta. ¿Sí? Y ahora voy perdiendo entre los puntos de igual forma, ¿cierto? Voy ajustando. Voy ajustando. Bueno. Y vamos perdiendo, como les decía, entre los puntos. Vamos perdiendo ese hilo entre los puntos. Igual como hicimos con el otro. ¿Ves? Vas perdiendo, vas perdiendo. Listo, vamos a cortar aquí. Listo, entonces tenemos la primera pieza del pañalito. Ahora, en estos puntos que tenemos nosotros acá, aquí tenemos 11 puntos. Entonces, en cada uno de esos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En cada uno de esos puntos voy a marcar el primero. Voy a levantar entonces otros 11 puntos altos, ¿sí? Entonces, allí señalo. En ese primer punto hago el enganche de mi hilo, el mismo color claramente, y allí vamos a formar el enganche. ¿Sí? Hago el enganche y allí paso entonces el hilo. Ok, levanto una cadena y allí trabajamos punto alto, ¿sí? Es decir, solamente va a trabajar 11 puntos altos. Muy importante ir perdiendo, acá es muy importante que usted tenga en cuenta, este hilo lo vamos a ir arrastrando y lo vamos perdiendo dentro de los hilos, dentro del tejido.
Entonces en cada puntito que se me presente un punto alto. 1. Y así me voy a ir yendo. Punto. Van 2 puntos altos. Lazada. 3 puntos altos. Lazada. Punto alto. 4 puntos altos. Lazada. 5 puntos altos. ¿Sí? Entonces en cada puntito que se me presente un punto alto. En total son 11 puntos altos. De todas formas, usted puede ir contando, ¿sí? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 puntos altos. Y me falta el último, el 11. 11 puntos altos. Ahí está. Tengo entonces los 11 puntos altos. Voy a ajustar un poquito aquí, exacto, listo. Ahora voy a levantar una cadena y repito, aumento. Entonces en la vuelta, a partir de la vuelta 2 voy a aumentar. En el primer punto voy a hacer un aumento. ¿Sí? Aumento. Dejo puntos bajos, puntos altos normales. Y justo en el último punto que se me presenta, en el último punto, voy a aumentar, ¿sí? Vuelvo e insisto, es el mismo proceso como hicimos en la primera parte del pañalito, el mismo proceso, se repite, aquí, hacemos punto alto, debo tener 13, 2, 4, 6, 8, 10, 11, y en el último punto que se me presenta, que es esta cadenita, recuerden, ahí les muestro donde debemos formar el último aumento. Allí hacemos 2 puntos altos para aumentar. Y tengo un total de 13 puntos. Entonces en cada fila vamos a aumentar 2 puntos. Uno al comienzo, uno al final. Y esto se empieza a abrir, ¿sí? Se forma un triángulo a este lado, que es justo el pañalito para cubrir el bebito, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Ahora nuevamente una cadena para dar altura, digámoslo así. Damos vuelta. Y en el primer punto, si ustedes quieren, cuentan 2 cadenas, 1, 2. En esa segunda cadena es donde vamos a hacer el punto en aumento, ¿sí? Hacemos punto alto y trabajamos punto alto, es decir, el aumento. Y sigo tejiendo punto sobre punto. Punto sobre punto. Y en el último punto trabajamos nuevamente otro aumento. Entonces me deben salir 15 puntos altos. La idea es hacer un conjunto, digámoslo así, con el gorrito del mismo color, ¿va? Como les decía, la idea es hacer un conjunto
de tal forma que el gorrito haga juego con el pañalito del mismo color. Ojo, ya si usted quiere hacerlo en otro color, que no les guste de pronto combinarlo, también es válido, usted lo puede hacer. Ya usted lo personaliza en el color de su preferencia. Ahí me pareció bonito este azul, entonces por eso lo estoy haciendo en este azul. Hacemos los puntos altos y siempre al final hay otro punto alto que es esta cadenita, mira. A ver, sobre esta cadenita vamos a hacer punto en aumento. Allí trabajamos el aumento. Ya, entonces debo tener un total de 15 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Nuevamente, cadena, cuarta fila de esta pieza, 1, 2, 3 y la cuarta fila, cadena, damos vuelta al tejido y repetimos los mismos pasos. En el primer punto aumentamos, hacemos el aumento. ¿Sí? Aquí hacemos el aumento. Dejo los siguientes puntos normales, punto alto sobre punto alto. Y ahora me deben salir un total de 17 puntos bajos. ¿Sí? De todas formas, si usted no sabe dónde empezamos, usted simplemente marca, pones un hilo aquí. Esto significa que aquí empezamos la primera fila de 11 puntos altos. Marcamos. Yo ahí puse simplemente un hilo marcador. Entonces sería 1, 2, 3 y estamos en la cuarta fila. Primer fila, levantamos 11 puntos altos. Segunda fila, aumento al comienzo, aumento al final para 13. Tercer fila, aumento al comienzo, aumento al final para 15. Y en la cuarta fila, aumento al comienzo, punto sobre punto. Y al final, aumento para 17 puntos. Ok, entonces recuerden, en el último punto aumentamos. Agarrando la cadenita completa, aquí está la cadena, miren. Ahí la estoy señalando con el crochet y ahí formamos el punto alto, el aumento. Y debo tener 17 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17 puntos. Ok, quinta fila, ¿cierto? Levantamos una cadena en el primer punto, aquí vamos a aumentar, vamos a hacer el primer aumento de esta fila, aumento, dejo punto sobre punto hasta el final, punto sobre punto hasta el final.
Bueno, yo voy a ir haciendo punto sobre punto. Sí, ya hicimos el aumento al comienzo, punto sobre punto en punto alto. De todas formas hay que irlo probando al bebé, hay que irle probando el pañalito para tener esa certeza, digámoslo así, de que sí estamos trabajándolo bien. Aquí vamos trabajando. Si usted quiere puede bloquear esta pieza o plancharla así con mucho cuidado, eso sí, de no irlo a quemar. La idea no es quemar el tejido, entonces de plancharlo. También lo puedes planchar, pero con cuidado de no quemar el tejido. Esto es acrílico, por lo tanto sí se puede planchar. No podríamos hacer lo mismo con el algodón porque podemos quemarlo. Voy trabajando. El algodón es más delicado. Entonces, con mucho cuidado de planchar. Y en el último punto aumentamos, mire. Aquí está la última cadenita. Y allí trabajamos el aumento. Aumento. ¿Sí? Y tenemos un total de 19 puntos. Fila número 5. Y fila número 6. Pero bueno, antes de seguir voy a probarlo al bebé. Voy a probarle el pañalito. Simplemente voy a colocarlo de esta forma para que usted vea que sí va quedando a la medida, ¿sí?, de nuestro bebé. Mira. Entonces tendríamos que hacerle otra vueltica para darle más altura y empezar a ponerle lo que es los botones. Voy a utilizar dos de este color, ¿sí?, un botoncito rosado a este lado y un botoncito rosado a este otro lado para poderle poner el pañalito. Ay, qué lindo está quedando, muy hermoso. Entonces seguimos. Voy a hacer entonces lo que es la fila número 6, ¿sí? Entonces aquí tengo 19 puntos, última fila, levanto una cadena, doy vuelta al tejido y vamos trabajando en el primer punto, aumento, aumento en el primer punto. Entonces trabajo el aumento y vamos trabajando punto sobre punto, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A ver, 2 al comienzo dirían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y en el último punto aumentamos. Sí, en el último punto aumentamos. Y tendríamos 21 puntos en total. Y ahora sí puedo calzárselo. Voy a probárselo al bebé cómo se le ve o cómo se le va quedando. ¿Ya? Listo. Entonces tomamos nuestro bebé y se lo voy a ir probando. Listo, así.
Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que son las tirantas, digámoslo así, directamente desde aquí, directamente desde este lado. Voy a levantar lo que son, 10 cadenas. Miren, entonces hicimos ya la última vuelta, la sexta fila, estamos en la sexta fila. Aumento al comienzo, punto sobre punto y aumento al final, ¿sí? Ahí se ve. Ahora levanto 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y simplemente en cada puntito vamos a hacer un punto alto, ¿sí? Sobre cada cadenita vamos a trabajar un punto alto. Entonces hicimos un punto alto, hacemos cadena, dejamos una cadena libre en el siguiente, dejamos la siguiente cadena libre, ¿sí? Y en la siguiente hacemos punto alto, ¿sí? Y allí formamos una especie de ojal, ¿sí? Un ojalito. De todas formas hay que ir pasando el botón, yo voy a utilizar, recuerden, estos botoncitos. Entonces compruebo de que sí me queda a la medida. Sí, mira, ahí está. Este botón es perfecto. Sí, pasa forzado. La idea es que pase forzado, no pase tan fácil. Entonces, ahí está. Seguimos con punto sobre punto. Un punto alto sobre cada cadenita. Entonces me quedan, mira, me quedan estas dos cadenitas. Y sobre esas dos cadenitas, pues un punto alto también igual. Este es la tiranta del pañalito para poderlo cerrar. Ahora simplemente por aquí vamos a ir trabajando cadena completa, ¿sí? Vamos a ir agarrando la cadena completa de cada punto. Cadena completa de cada punto. Y así me queda la primer tiranta. Entonces voy tejiendo cadena completa hasta el final, ¿va? Bueno, entonces aquí estamos tejiendo punto sobre punto, cadena completa en punto alto. Quiero que vean este proceso también. Entonces por eso no me adelanté mucho. Ahí vamos, punto sobre punto, ¿cierto? Ya, entonces aquí llegamos, aquí ya no hay que hacer aumento, simplemente trabajamos un punto sobre la última cadena. Miren, noten ahí trabajamos un punto alto y levanto entonces para la otra tiranta, levanto nuevamente 10 cadenas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Ahora, un punto alto en esta cadenita, en la segunda cadenita a partir del crochet, noten, ahí trabajamos un punto alto, ¿sí? Punto alto, hago cadena de separación, me salto el siguiente punto o la siguiente cadena la salto y pasamos a la siguiente. En la siguiente trabajamos un punto alto, ¿sí? Y ya formamos entonces el ojalito.
Ya saben que este es para el otro botón, ojalito, para el próximo botón. Y sencillamente me vengo tejiendo punto sobre punto por cada cadenita o un punto alto. Entonces hacemos, ¿sí? Ok, hacemos el último puntito. Mira, aquí hacemos, bueno, eso ya es de la... Ok, hacemos un punto alto aquí, ¿sí? Y voy a cortar, ya les voy a mostrar por qué debo cortar, voy a cortar, discúlpenme. Entonces hice los puntos altos, mira, hice 2, 4, 6, 7 puntos altos, ahí corto. Y voy a enhebrar, voy a estirar, enhebro, voy a quitar ya este marcador. Y ya tenemos entonces ahí lo que es la otra tiranta, pero debemos acomodarlo. Entonces para acomodarlo, yo simplemente hago esto, mira. Y paso, es como pegarlo aquí, ¿cierto? Entonces vengo a este lado. Y pego. Nuevamente me regreso a este punto, a este último punto. Y ahí formamos como la tiranta, ¿ves? Queda unido ahí la tiranta. Y ahora voy a proceder a perder, voy a hacer un nudito. Bueno, voy a llevarlo por aquí para irlo escondiendo mejor. ¿Sí? Hago un nudito. Bueno, lo llevamos hasta ahí. Hay que ajustarlo, eso sí, para que no se vaya a soltar. Y aquí hacemos un nudito. Hacemos un nudito. Y ajusto fuerte, ¿cierto? Para que no se nos vaya a soltar la tiranta. Mire qué lindo queda. Y ahora voy perdiendo ese hilo en medio de los puntos. Volvemos a pasar. Aquí ya es más que todo como de ingenio, digámoslo así, porque pues cada quien tiene su estilo para rematar las piezas o su técnica. Entonces aquí yo voy a ir perdiendo este hilo entre los puntos, ¿va? Mira qué lindo el pañalito. Este hilo lo voy a cortar, por supuesto. Ya no lo necesito, no lo ocupo. Y voy a proceder a coser los botones, ¿va? Para el pañalito. Cosemos los botones. Listo, ahí cortamos. No necesito llevarlo completamente. Y tenemos lista la base de nuestro pañalito. Entonces voy a volverlo a probar. Los tirantes deben quedar hacia atrás. Recuerden, los tirantes hacia atrás. Y él va a cerrar de esta forma. Así. A este lado. Y a este lado. ¿Sí? Para ello entonces necesitamos coser los botones. Entonces, teniendo en cuenta esta pieza delantera, así debemos tener la pieza, vamos a contar entonces contamos 6 puntos de ambos lados, 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí se supone que debería ir el primer botoncito
en el sexto punto, y de igual forma a este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces aquí va 1 y contando estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí debería ir el otro, ¿sí? Así. Ok, entonces vamos a coser los botones. Aquí debo tener las dos piezas preparadas. Y vamos a utilizar hilo, el mismo hilo con el que siempre cosemos lo que es los botones para la ropa. Voy a utilizar un tono parecido al rosa. Puede ser también azul si desea. Un tono parecido al azul. O el mismo tono, pues. Ya lo voy a hacer con este. Voy a sacar un pedacito de este hilo. Y voy a proceder a enhebrar. Entonces yo lo primero que hago es un nudito. No necesito mucho hilo realmente para coser los botones. Voy a hacer un nudito acá al final. Un nudito, ¿sí? Y voy a proceder a pasar, a enhebrar. Enhebro. Y procedemos a coser los botones. Recordemos que es en el sexto punto, contando desde el extremo, ¿sí? Volvemos a repetir, entonces, en esta línea, en esta última fila, digámoslo así, aquí, es donde vamos a coser, teniendo en cuenta que los tirantes deben quedar atrás, en el sexto punto. Entonces sería aquí hay 2, serían 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos el botoncito de esta forma y de atrás hacia adelante, pasamos precisamente de atrás hacia adelante. El nudito debe quedar por detrás, por supuesto. Pasamos al otro lado. Le voy a dar varias pasadas para que quede firme el botón, ¿ya? Entonces aquí es donde yo debo hacer esto. Y vuelvo a dar otras 2 pasadas, por lo menos 2 pasadas, ¿sí? 2 pasadas al botón. Para que quede firme. Otra pasada. Otra pasadita. Otra pasadita, otra pasadita. Y vamos ajustando con mucho cuidado de no romper el hilo, por supuesto. La idea es no romperlo. Ya, cuando usted vea que esté firme, voy a dar otra pasadita. Mejor que quede más firme, más resistente. Otra pasadita. ¿Cierto? Por eso es importante que sea el mismo color, o por lo menos si lo quieres hacer así también no hay ningún problema, ¿sí? Ya que si tú eres muy exigente para la costura, pues lo puedes hacer con el mismo color. Mire, di varias pasadas porque este botón debe quedar firme. A mí me gusta que quede firme el botón. Ahora el remate yo simplemente cojo aquí el mismo hilo y paso por una de esas hebritas así y le doy una vueltica. Le doy una vueltica, démosle 2 para que quede bien firme. Ok, y sencillamente el sobrante, el excedente lo cortamos. Listo. Ya después nos encargamos de rematar bien, de esos hilos de pronto cortarlos un poquito más y tenemos el botón, el primer botón. Entonces vamos a probarlo. La idea es que calce perfectamente, entre perfectamente por el ojalito. ¿Ves? Entra forzado. Me gusta porque no se va a salir con facilidad el tirante. No se va a desabrochar con facilidad. Por eso me gusta que quede así.
Mira, ahí está. ¿Ves? Ahora vamos a hacer el mismo proceso, a pegar el otro botón. Yo creo que con este hilo me puedo... Voy a hacer entonces el nudito al final. Sí, ese nudito es importante hacerlo. Ya sabemos para qué, para poder rematar. Tomamos nuestro botoncito y contamos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese sexto punto volvemos a ponerlo. Sí, volvemos a ponerlo ahí. Eso sí, entrando por un mismo punto. Mira, de atrás hacia adelante. Vuelvo, ingreso. ¿Ves? Así. Entonces voy jalando con cuidadito y paso, como acá hay 2 hebras, paso por la mitad de esas 2 hebras. Mira qué lindo, qué fácil y sobre todo práctico. Me gusta mucho esta forma de coser porque queda lindo. Eso sí, hay que dar varias pasadas, amigos, porque este hilo es más delicado, este hilo sí se puede reventar. Y voy dando varias pasaditas. Con cuidado, con paciencia. Vamos haciéndolo. Qué lindo. Nos está quedando el pañalito. Y que no se nos vaya a enredar el hilo. Voy a dar varias pasadas, como lo hice con el primero. Y una vez que ya haya todas las pasadas, vamos a rematar tomando este hilito. Con mucho cuidado, por supuesto, de no ir sin apicar los dedos porque esto duele. La picada de un dedo con agujita es bastante doloroso. Entonces ahí mira, ¿ves? Le doy 2 vueltas a la agujita y procedemos a rematar. Ajustar bien. Listo. Cortamos el excedente. Y listo. Esos hilos que de pronto quedan por ahí los rematamos. Y tenemos entonces los botoncitos pegados. Ahora podemos probárselo. Vamos a probarle el pañalito a nuestro bebé. Ay, qué lindo, cosita linda, pasito. 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 Estoy vistiendo, estoy poniendo pañalito porque está desnudo. Ay, qué lindo. Sí. Chi, 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 chi. ¿Ves? Ahí vamos cuadrando el pañalito. Y aquí entonces simplemente, sencillamente es cerrarle el pañalito. Listo, mira qué lindo quedó. Justo a la medida como queríamos. Entonces, chicos, espero les haya gustado muchísimo este tutorial. Recuerden que me pueden seguir, se pueden suscribir al canal, compartir, déjame un like. Y ya entonces nos quedaría la última parte, que son las alas y las orejitas, ¿va? Bendiciones, cuídense mucho, hasta luego, tengan todos una feliz mañana. Y recuerden que en los próximos días seguiremos subiendo los tutoriales del bebito, lo que nos resta, ¿va? Lo pueden hacer en el color de su preferencia. Mira, aquí yo le hice los pañalitos, el pañalito en un azul más clarito. Y pueden jugar con la combinación de colores. Bendiciones, hasta luego. Chao, gracias.